Buenas noches, estimado profesor. Me presento, soy la alumna Jessica Lorena Patiño Daza. La victimología es fundamental porque permite cambiar la visión tradicional del delito, centrada casi exclusivamente en el delincuente, para reconocer el papel de la víctima dentro del fenómeno criminal y del sistema jurídico penal. Desde esa perspectiva, la víctima no solo representa a quien sufrió una afectación directa, sino también a una persona con derechos, necesidades de protección, acompañamiento y reparación. Los materiales de estudio resaltan que la victimología surgió para llenar un vacío dentro de la criminología, al estudiar científicamente a las víctimas y la victimización. Además, en Colombia, la jurisprudencia reconoce la participación de la víctima como interviniente especial dentro del proceso penal, garantizando sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La victimología se entiende como una ciencia orientada al estudio de la víctima y de los procesos de victimización. Según el material de estudio, esta disciplina ha ganado importancia porque permite analizar no solo el delito y al victimario, sino también a quien sufre directamente las consecuencias del hecho. Su objeto de estudio incluye las afectaciones físicas, psicológicas, sociales y económicas, así como la respuesta del sistema penal y de las instituciones frente a esas necesidades. Desde la seguridad, aporta herramientas para comprender riesgos y prevenir nuevas victimizaciones. Desde la justicia, fortalece el reconocimiento de la víctima como sujeto de derechos. Por eso la victimología se relaciona como la criminología, la investigación y el derecho penal. En Colombia, los delitos con mayor concurrencia e impacto victimológico incluyen el hurto, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, el homicidio, los delitos sexuales, la extorsión y las amenazas. Estos hechos afectan diferentes bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio y la seguridad. Desde la victimología no basta con observar el delito como una infracción penal. También es necesario analizar el daño que produce en las personas afectadas. La Policía Nacional dispone de estadísticas delictivas nacionales sobre homicidios, lesiones personales y otros delitos como la convivencia y seguridad, contra la convivencia y seguridad ciudadana. Además, Medicina Legal registra información sobre lesiones de causa extrema y violencia, mientras que la Fiscalía nos reporta delitos como violencia intrafamiliar, estafa y hurto, entre los casos con mayor número de registros. Los datos estadísticos permiten comprender la magnitud real de la victimización en Colombia y sirven como base para analizar los delitos de mayor ocurrencia desde la victimología. Según el diagnóstico del Departamento Nacional de Planeación, con cifras nacionales de enero a diciembre en 2025, el hurto a personas fue el delito más reportado, seguido por la violencia intrafamiliar, las lesiones comunes, los delitos sexuales, el homicidio intencional y la extorsión. Además, la Policía Nacional informa que sus estadísticas delictivas incluyen homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, extorsión, amenazas y hurtos, con datos organizados por tiempo, modo y lugar. Estas cifras muestran que la víctima requiere protección, acompañamiento, reparación y rutas institucionales efectivas. Desde el enfoque victimológico, el hurto genera una afectación que va más allá de la pérdida económica. Aunque el daño patrimonial es evidente, también se presentan consecuencias psicológicas y sociales, como miedo, frustración, desconfianza y cambios en las rutinas diarias. El material de estudio explica que la victimización primaria corresponde a las consecuencias directas de haber padecido un delito, incluyendo efectos físicos, económicos y psicosociales, que pueden mantenerse en el tiempo.
Además, la víctima puede enfrentar victimización secundaria cuando acude al sistema de justicia y siente que pierde tiempo, dinero o que no recibe comprensión suficiente. Por eso el hurto exige rutas de denuncia, acompañamiento institucional, prevención y atención integral. La violencia intrafamiliar representa una forma grave de victimización porque ocurre en un espacio que debería ser de protección, confianza y cuidado. Desde la victimología, la víctima no debe ser entendida únicamente como quien denuncia, sino como una persona que puede estar sometida a miedo, dependencia económica, presión emocional y riesgo permanente de nuevas agresiones. El material de estudio indica que la victimología permite comprender las necesidades de las víctimas, los efectos de la victimización y la relación con el sistema de justicia penal, buscando respuestas más equitativas y efectivas. Además, en Colombia, la atención debe orientarse a proteger los derechos de la víctima, evitar la revictimización y garantizar rutas institucionales de apoyo, protección, reparación y restablecimiento de derechos. Desde la victimología, los delitos sexuales deben abordarse como hechos de alto impacto humano, porque afectan profundamente la integridad física, emocional y social de la víctima. No se trata solo de una conducta punible, sino de una experiencia traumática que puede alterar la vida personal, familiar y comunitaria. Por eso la respuesta institucional debe ser integral, oportuna y especializada. El material de estudio señala que la victimología permite comprender las necesidades de las víctimas, los efectos de la victimización y la importancia del sistema de justicia penal en el restablecimiento de los derechos. En estos casos, la atención médica, psicológica y jurídica resulta indispensable para proteger a la víctima, evitar nuevas formas de victimización y garantizar sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Hola, soy la alumna Dania Sofía Cuellar. El homicidio es uno de los delitos de mayor impacto victimológico porque no solo termina con la vida de una persona, sino que deja consecuencias profundas en su entorno familiar y social. En estos casos, los familiares se convierten en víctimas indirectas, ya que sufren daños emocionales, económicos y sociales derivados del delito. La victimología permite comprender que esas personas también requieren reconocimiento, acompañamiento y reparación. En Colombia, las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y a lo no repetitivo. La Corte Constitucional ha señalado que la protección de las víctimas dentro del proceso penal debe ser amplia, especialmente frente a la reparación y el restablecimiento del derecho. La reparación a las víctimas debe entenderse desde un enfoque integral porque el daño causado por un delito no siempre puede resolverse únicamente con dinero. El artículo La reparación a las víctimas en Colombia explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado diferentes formas de reparación como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. También señala que la reparación busca restablecer derechos matrimoniales y extramatrimoniales, reconociendo la dignidad de la víctima como ser humano. En Colombia, este enfoque se relaciona con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición, especialmente dentro del proceso penal y la justicia transaccional. En Colombia existen varias instituciones encargadas de brindar apoyo a las víctimas dependiendo del tipo de delito, la edad de la persona afectada y la clase de daño sufrido. La Fiscalía y la Policía cumplen funciones relacionadas con la denuncia, investigación y
judicialización. La defensora del pueblo y las personerías orientan sobre derechos y rutas de atención. El IFD y las comisarías de familia intervienen en casos de violencia familiar, protección de menores y restablecimiento de derechos. Medicina legal aporta valoraciones médico-legal y pruebas técnicas. Por su parte, la unidad para las víctimas atiende especialmente a personas afectadas por el conflicto armado, garantizando medidas de asistencia, atención y reparación integral, reconocidas en la Ley 1448 del 2011. El marco jurídico colombiano reconoce progresivamente las víctimas como sujeto de derechos dentro del sistema penal y de reparación. La Constitución política sirve como base para proteger la dignidad, el acceso a la justicia y a los derechos fundamentales. La Ley 906 del 2004 transformó el sistema penal acusatorio e incorporó garantías de reparación y participación para las víctimas. La Ley 975 del 2005 reconoció derechos a la verdad, justicia y reparación integral en el contexto de justicia y paz. Posteriormente, la Ley 1448 del 2011 amplió las medidas de atención, asistencia, restitución y reparación integral. Además, normas como la Ley 1257 del 2008, la Ley 1719 del 2014 y la sentencia C-395 del 2019 fortalecen la protección frente a violencias específicas y garantías el restablecimiento efectivo de derechos. El análisis victimológico permite comprender que la víctima ocupa un lugar central dentro del sistema penal y no debe reducirse a una fuente de información para esclarecer el delito. La victimología estudia sus afectaciones, necesidades y derechos, incluyendo la protección, la asistencia y la reparación integral. El material de estudio destaca que conocer a la víctima les ofrece de la victimización y sus necesidades permite construir respuestas más equitativas dentro de la administración de justicia. Además, algunos autores señalan que la victimología busca redescubrir la víctima en sus derechos a la verdad, la reparación y la justicia dentro del proceso penal. Por ello, evitar la revictimización es una obligación institucional y ética. La representación permite construir que la victimología cumple un papel esencial dentro del sistema jurídico penal porque ayuda a comprender el delito desde la experiencia de quien sufre el daño. Reconocer a la víctima implica valorar sus necesidades, sus derechos y las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales que deja la victimización. Por esta razón es necesario establecer las rutas de atención, protección y reparación, especialmente en delitos de alta ocurrencia, como hurto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidio, lesiones personales y extorsión. Además, el sistema penal debe evitar la revictimización y garantizar un trato digno. Desde esta perspectiva, la victimología construye a una justicia más humana, reparadora y orientada a la verdad, la justicia y la no repetición.